Bien, pues muchísimas gracias por la presentación y la invitación a este magno evento en este bello lugar de la Expo Guadalajara. Esta tarde nos vamos a permitir hablar de un tema que creo que va a ser de importancia para ustedes, porque se van a ir fijando en cada una de las diapositivas que vamos a presentar, que es una enfermedad muy frecuente. Siempre me gusta a mí marcar una agenda o un índice a seguir. Traigo yo preparado hablar sobre la epidemiología porque eso es lo que me va a dar permiso dirigirme a ustedes. Vamos a hablar de algunas definiciones que es correcto que se debe hacer en un evento de estos. Vamos a hablar de la clasificación, cómo llegar al diagnóstico y obviamente después de esto cómo van a hacer el tratamiento. Vamos a ver las conclusiones y de manera muy general, y si el tiempo nos ajusta, hablaremos de la rinosinusitis crónica. Bien, entonces en primer lugar, la rinosinusitis es una enfermedad muy frecuente. Como ustedes podrán ver allí en la lámina, es una enfermedad que ustedes ven en los Estados Unidos, es el 15% de la población. En nuestra patria, en nuestro México, de 8 pacientes que se reciben, un paciente lo vamos a diagnosticar con una rinosinusitis. También importante analizar aquí nosotros de que es la quinta causa por la que se prescriben antibióticos. Sobre este particular sí voy yo a precisar algo y los voy a invitar, o nos vamos a invitar, que la prescripción de antibióticos sean cuando hayas hecho el diagnóstico, porque ahorita más adelante vamos a ver que vamos a diferenciarla con otra enfermedad que comparte signos igual que la rinosinusitis. Y es importante esta enfermedad porque dice allí que se va a disminuir, puede ser incapacitante. Va a ser incapacitante porque creo que el signo número 1 va a ser la rinorrea. Entonces, creo que a nadie nos gusta traer salida de moco de manera frecuente, entre otras cosas. Bien, entonces creo que esto me da permiso a mí de platicar sobre este tema, que es un tema para nosotros los médicos de primer contacto, traerlo esta tarde ante ustedes. Aquí ustedes estarán pensando, yo creo que el doctor Morales se equivocó, porque yo entiendo que es lo mismo rinosinusitis y sinusitis. Aquí sí me gustaría todo lo que debemos decir o todo lo que decimos los médicos que hablamos de un tema es darle soporte bibliográfico. Entonces ahí está, en 1996 se acuñó, por decirlo, esta palabra rinosinusitis. Y ahorita, más adelante, vamos a ver por qué es una rinositis y no lo podemos tomar como sinónimo de sinusitis. Bueno, ahí ven ustedes que la comparativa sería la rinitis producida por un alergeno. Allí las dos comparten con rinorrea, pero vamos a ver las características de una rinorrea en cada una de estas dos enfermedades. Y creo que estos puntos anatómicos que vamos a mencionar, creo que son importantes y esto me va a apoyar para poder seguir platicando con ustedes. Primero vamos a hablar de la rinitis alérgica. La rinitis alérgica, primeramente, va a su punto donde va a estar la causa de esta enfermedad,
va a ser el órgano blanco también, por decirlo de alguna manera, van a ser los cornetes. Y de una buena vez me bajo a la rinusitis, ahí va a comprometer a los senos paranasales. Entonces ahí están ya las dos grandes diferencias anatómicas que debemos de ver. Y otras cosas más. La rinitis alérgica es súbita. Yo me acosté bien y ya amanecí mal. Entonces ahí tenemos esto. El moco, ¿qué características va a tener? Es un moco hialino, blanco, así nos lo refiere el paciente. Y va a haber inflamación en los cornetes, ¿sí? Entonces esa es otra característica que lo debemos de tomar en cuenta. ¿Cuál es la función de los cornetes? La función de los cornetes es filtrar, calentar ese aire. Entonces ahí está importante y creo que todo mundo sabemos que un alergeno que no se ha filtrado, bueno, eso le va a desencadenar a la persona pues esta enfermedad. Y ese alergeno puede ser el frío, ¿sí? Que se va a caracterizar en esta enfermedad. Bien, pasando a la rhinosinusitis. Aquí vamos grabándonos los senos, todos los senos paranasales, como ustedes lo están viendo allí, tanto el maxilares, que son simétricos, los encontramos de un lado y del otro, los senos etmoidales, los senos frontales, y los maxilares, los vas a encontrar ahí. Y bueno, creo que esta foto nos habla muy bien de los senos paranasales normales que están del lado izquierdo y de los senos paranasales que están inflamados. Creo que lo podemos notar a leguas, como dicen por ahí. Y vamos a ver algunas características de ese moco, porque aquí tiene que quedar claro que no son sinónimos ni una ni otra enfermedad. Entonces, la mucosidad va a ser espesa. Entonces, ahí está una característica, no va a ser hialina. Y esos senos paranasales, ya dije yo que van a estar inflamados. Ese va a ser el órgano blanco afectado. Bien, pues vamos a empezar. ¿Cómo se clasifica esta enfermedad? Esta enfermedad la vamos a clasificar en 3 etapas y aquí quisiera decirle que hay quien la clasifica en 5 etapas. A mí me acomoda de manera didáctica verla, contemplarla en 3 etapas. La primera es la aguda y va del 1º al 6º día. Aquí de una vez los quiero invitar. Oiga, usted dice que el moco va a ser de color hialino. ¿Cómo voy a poder yo saber que se trata de una rinitis y de una rhinosinusitis? Miren, ¿qué hacen nuestros pacientes? ¿Se automedican, sí o no? Sí, entonces nuestros pacientes llegan ya a los 2, 3 o 4 días. Entonces ya de eso te va a ayudar para hacer el diagnóstico, porque ya estamos hablando de una evolución de más de 4 días, entonces esto ya prácticamente tenemos el diagnóstico. Esto lo estoy recalcando porque no vamos a ocupar exámenes y estudios de gabinete. Esto es bien importante que lo vamos a ver. Y luego la subaguda. La subaguda va del 6º día hasta las 12 semanas. Aquí, ¿cuál creen que nos corresponde a nosotros? Vamos a hacer así, curar. ¿Cuál de las dos cuál de las 3 son las que nos tocan a nosotros? ¿Nos tocan las 3? Creo que no. Nos toca, la aguda es la que más nos toca a nosotros y la subaguda es la que nos toca a nosotros, y ya la tercera, que la vea el especialista, el otorrino. Tenemos que tener el 20 eso. Y la crónica pues va más de las 12 semanas, entonces ya allí no tenemos nada que hacer, pero sí tenemos la obligación de ver la subaguda y dar 1 o 2 tratamientos. Si con 1 o 2 tratamientos no se resuelve el problema,
adelante, con el especialista, que el especialista de una buena vez, para irme justificando lo que yo estoy afirmando, que nosotros para la rinosinusitis aguda no ocupamos estudios, entonces ya él sí va a necesitar estudios, que lo vamos a ver más adelante. Espero que esto haya quedado claro. Esta diapositiva la vamos a ocupar ahorita que estemos haciendo el diagnóstico. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros, médicos de primer contacto, para hacer el diagnóstico de una rinosinusitis? Bien, aquí importante, en primer lugar, ya vimos, y me devuelvo para los que se acaban de integrar, pues aquí ya vimos pues de que estos son los órganos blancos que se va a dañar, por decirlo así, o inflamar mejor. Entonces vamos a ir tomando en cuenta esto por esta situación que dice aquí, que es una infección del tracto respiratorio superior. Y aquí viene importante que tenemos que hacer el diagnóstico y curar al paciente, porque si no se va a complicar. Qué bueno que nada más fuera la pura rinosinusitis subaguda o rinosinusitis crónica, pero puede haber más complicaciones, como más adelante lo voy a mencionar. Aquí la confusión de que muchos dicen que rinitis y sinusitis es lo mismo. No, seguramente la rinitis va a ser una causa que va a predisponer para tener una rinositis, y la rinositis va a ser una causa para predisponer que tengamos una sinusitis. Y recuerden pues que en una sinusitis pues puede el desencadenante ser un traumatismo, entre otras cosas. Tenemos también que la obstrucción nasal puede ser un desencadenante, o la obstrucción del complejo osteomiatal. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando de los senos paranasales en una rinosinusitis. Este complejo se cierra, se tapa. Entonces esto va a exacerbar o nos va a dar el diagnóstico de la rinosinusitis. Entonces este complejo quiere decir que no hay salida, porque tiene que tener salida. Va a estar espeso el moco, y recordando también de que en los senos paranasales van a estar neumatizados. Entonces, si se llenan de líquido, pues entonces es cuando vamos a tener el problema con nuestro paciente. Entonces, espero estos conceptos que acabo de vertir, pues estén en la mente de ustedes. Esto es como un dato, ¿sí? Y aquí también nos va a servir, porque una rinositis va a ser muy difícil de que la encontremos en un infante, y mucho menos en un recién nacido, ¿sí? Entonces, esta enfermedad, la bibliografía nos dice que es propia de adultos, y tomando el adulto, pues de más de 30 kilos, de más de 40 kilos, que ya tenemos que es un adolescente. Entonces, importante este dato. ¿Qué es lo que ocupamos? Ahorita por las prisas, pero ahí lo tengo en el stand. ¿Qué ocupamos? Hacer una exploración. Yo tengo el rinoscopio, que no cuesta caro, tanto pediátrico como adulto. Tenemos que estar armados del rinoscopio. Ahí dice que hay que hacer una rinoscopía con vasoconstrictor. Yo sugiero que los médicos de primer contacto, pues no, creo que no es nuestro papel, que el vasoconstrictor pues lo utilice el especialista. ¿Qué es lo que hay que revisar con ese rinoscopio? Pues hay que revisar la rinofaringe, hay que revisar la mucosa, hay que revisar todas las estructuras anatómicas de esas fosas nasales, y concretamente lo que se pueda revisar. Obviamente que no vamos a poder revisar un seno paranasal, un seno maxilar, perdón, no vamos a poder revisar un seno frontal, pero sí características de la garganta. Un dato que quiero yo decirles y ya pensar en el tratamiento, dice allí que un paciente con una rinosinusitis va a tirar 1 litro de agua,
¿cuántas cajas de Kleenex utilizas? Entonces, hay que tener en mente este dato que estamos viendo allí para el tratamiento. Y de una vez les digo, bueno, hay que hidratar a ese paciente. Si no, su cefalea, si ese es uno de los signos que va a tener, se va a estar exacerbado. Bien, ahí están las maniobras, creo que todo el mundo alguna ocasión lo hemos hecho. En todas las maniobras no me voy a entretener sobre ese particular. Bien, y aquí esto nos va a dar el diagnóstico y aquí voy a poder fundamentar más lo que mencionaba. No ocupamos de paraclínicos, no ocupamos de exámenes, ¿sí? ¿Qué es lo que ocupamos? Conocer los criterios mayores, ¿sí? Que es la algia facial, que es la obstrucción nasal, que es la rinorrea posterior, que ahí hay otra diferencia con una rinitis alérgica, que es la hiposmia, que ese paciente no huele, ¿sí? Entonces, tener en mente eso. Y una rinorrea purulenta. Con estos signos, ¿habrá con un solo signo que de los que acabo de mencionar, creen ustedes que podríamos hacer el diagnóstico de una rinosinusitis? A mí sí me gustaría que me ayudara el auditorio. ¿Con cuál? ¿Con cuál de los signos que acabo de mencionar? Porque abajo están los signos menores que ahorita los voy a platicar y en la siguiente diapositiva está cómo hacemos el diagnóstico. Bueno, esténlo pensando, pero desde ahorita les digo, hay un signo mayor que con uno solo puede ser el diagnóstico. Y vamos a ocupar también conocer criterios menores, que es la cefalea, pero la cefalea no es propia, por eso es menor. No es propia de la rinosinusitis, es propia de una hipertensión, es propia de una deshidratación, es propia de quién sabe cuántas patologías que sería interminable mencionar ahorita. La fiebre tampoco es propia, son 38.5 grados hasta 39, pero ese 35.5 nos lo da otras patologías, entonces por eso es un criterio menor. La litosis, bueno, la litosis te la da un paciente con una enfermedad gástrica, te la da un paciente con un problema dental, etcétera, etcétera. Y el dolor dental, pues también lo tenemos que tomar en cuenta. Bien, y la plenitud óptica es de que tenga algún problema, que traiga prurito, que traiga acúfenos, etcétera, en esa estructura, pero eso nos lo puede dar para otra patología. Bien. Entonces creo que con esto ya podemos nosotros hacer el diagnóstico, presumir en nuestra historia clínica y decirle a nuestro paciente, tu diagnóstico es una rinosinusitis. ¿Qué ocupamos? Pues de la historia clínica, ¿sí? Eso es inevitable, ¿sí? Esa historia clínica te va a llevar a el diagnóstico. El tiempo de evolución, ¿por qué el tiempo de evolución? Porque recuerden aquí lo que les planteamos al inicio, lo que les planteamos aquí. El tiempo de evolución es bien importante. Si el paciente dice que tiene 3 días, pues ya no es una rinitis alérgica, ya es una rinositis. Te está gritando el diagnóstico. Tengo más de 6 días, ya está el diagnóstico, ya lo tienes. Entonces el tiempo de evolución es importante para llegar al diagnóstico. Y dice allí que 2 criterios mayores, con 2 criterios mayores puedes hacer el diagnóstico. Y ahí están, los vuelvo a poner, los criterios mayores. Y luego dice que un criterio mayor y 2 menores te pueden hacer el diagnóstico. Aquí podemos jugar, por decirlo de alguna manera. Sí, si agarramos 2 criterios menores y un mayor, hacemos el diagnóstico. Si agarramos 2 criterios mayores, hacemos el diagnóstico. Y la rinorrea purulenta te hace el diagnóstico. Con ese solo signo, sí, vas a hacer el diagnóstico de una rinosinusitis. Y bueno, tenemos que pensar, ya aquí ya vamos llegando, ya casi armamos el diagnóstico.
Si tenemos el diagnóstico, ya podemos hacer el tratamiento. Es por lógica. En este momento invoco a mi maestro de semiología, el doctor Gilberto Rendón, que decía, me veía así preocupado en la clase, no te asustes, la medicina es lógica, ¿sí? Entonces ya tienes el diagnóstico, el tratamiento viene por sí solo, pero hay que saber qué bacterias nos vamos a encontrar en las estructuras anatómicas que acabamos de mencionar. Y bueno, vamos a encontrar el Streptococcus en un porcentaje muy alto, 70-80% vamos a encontrarlo. Y así se va en cascada. Ahí dice que una de las bacterias es propia de Europa, pero es bueno tenerla allí. Y ahí también está una que es el estafilococo, que no la vamos a encontrar en una rhinosinusitis aguda. Seguramente la encontraremos en una subaguda, pero de seguro donde la vamos a encontrar va a ser en una crónica. Entonces, esto aquí ya cada uno de ustedes están pensando cuál antimicrobiano vamos a utilizar. De favor estén pensando. Y ojalá, esto lo digo con mucho respeto y con mucha responsabilidad, ojalá no estén pensando en una cefalosporina de tercera generación. Que hay una fiebre por compañeros de recetar la cefalosporina de tercera generación. Ceftriaxona, ¿sí? No tiene, lo leemos y lo podemos discutir ahorita en este momento, no le pega a estas bacterias, no le pega. No, pero doctor, alguno de ustedes me puede decir, es de amplio espectro. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero recuerda, en los gran positivos, gran negativos, ¿cuál es el que predomina aquí? En los estreptococos. Entonces, aquí hay una cuestión importante con tratamientos. Este tema lo está manejando un médico general, como es su servidor, con algunos años de experiencia y con la fortuna de haber sido catedrático universitario de la cátedra de farmacología, que por ahí eso me ayudó un poquito a entender estas situaciones. Pero antes de llegar al tratamiento, pues vamos a ver algo de la fisiopatología de esta enfermedad. Vamos a ver que hay falta de oxígeno o dificultad respiratoria. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son la razón o razones? Bueno, puede haber una vasodilatación de las estructuras anatómicas antes mencionadas, puede haber una disfunción ciliar, hablando de la histopatología de las estructuras, o puede haber una alteración glandular. Todo eso vemos que nos lleva, la vasodilatación nos lleva a un trasudado, la siguiente nos lleva a un estacionamiento del moco, acuérdense del complejo que mencioné en una de las diapositivas, y en el último una secreción viscosa. Y todo esto hay un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Que va a haber retenciones de las secreciones espesas. Y eso es lo que va a hacer que la sintomatología de nuestro paciente. Bien, aquí es una afirmación, con todo respeto. No ocupamos rayos X. ¿Qué es lo que podemos si sacamos una rayos X? Lo único que podemos sacar son niveles, lo único que podemos, visualizar son niveles aéreos, es todo. Y eso no nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Con todo lo que hemos mencionado, creo que podemos hacer el diagnóstico. Y esas dos cosas que están ahí abajo, que también está la moda, pues, ¿sí? No tienen indicación. Acuérdense que ahorita no es el tema, las demandas están a orden del día. Entonces, tienes tú que justificar por qué estás mandando a hacer un estudio de esta magnitud. Resonancia magnética. Es que me lo pidió el paciente. Pues si te lo pide él, pues díceselo de boca, ¿no? Pero no lo escribas en la receta. Explícale que no ocupas ese estudio. Bien, entonces esos dos estudios, repito, ya serían para la rinosinusitis aguda o rinosinusitis crónica. Bien, vamos aquí a hacer un recuento de lo que llevamos. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que es una enfermedad frecuente,
que hay que tener un equipo necesario, saber utilizar el material, o sea, el instrumental, conocer la sintomatología y conocer la cronología de la enfermedad, tener en cuenta la microbiología que la provoca. Es bien importante esto. Ahora sí ya llegamos a lo que estaba mencionándoles del tratamiento. Y en el tratamiento podemos empezar con remedios, vamos llamándole caseros o vamos llamándole domésticos, que es lo primero que debemos hacer. Al paciente le gusta, oiga doctor, ¿no me va a hacer un lavado? Y no ocupamos ser otorrinos, con todo respeto al especialista, para hacer un lavado. ¿Pero con qué lo debemos hacer? Con esto. Sí, algunos de ustedes dirán, oiga, pero ¿por qué no le ponen también bicarbonato? Pues pónselo, no hay ningún problema, lo puedes poner. Pero la pura sal, y allí no la vas a aplicar a los 38 grados, porque allí creo que vamos a tener problemas con el paciente. 38 grados para que se diluya esa sal. Entonces, importante este dato. Y allí, viendo los cilios, que recordando un poquito la histología, bien, pues se mueren a 35 grados. Entonces, cuando hagamos el lavado, pues no se necesita que esté caliente ni tibia, que esté a medio ambiente. Bien, pues ojalá no nos comportemos como judiciales, que queramos agarrar a la fuerza a nuestro paciente, como lo vemos en esa diapositiva. Hay que pedirle permiso. Si lo vamos a hacer nosotros, hay que pedirle permiso. Hay que diferenciarnos de esos señores que portan uniforme y pistola, ¿no? Nosotros portamos otra cosa, ¿no? Conocimiento, estetoscopio, etcétera, ¿no? Entonces, importante este dato, y ahí está cómo lo debemos utilizar, ¿sí? Hay que tratar de no dirigirlo a los cornetes, porque no le va a servir así o le vamos a molestar. Entonces, importante este dato. Bien, y aquí llegamos al tratamiento, pero un tratamiento un tratamiento que no vamos a utilizar antibióticos, primeramente. Entonces, lo número uno, ojalá ustedes escriban, es una sugerencia, escriban, yo sí escribo en mi receta lo que les acabo de mencionar. 1 litro de agua con tanto de sal a 38 grados centígrados que hierva, y enseguida la deja que se enfríe y lo va a aplicar de esta manera, ¿sí? Entonces, aquí pues vamos a utilizar los esteroides, ¿sí? Aprovecho para decirles que todavía hasta el otro día no sé si ya haya genéricos. Si hay genéricos, pues qué bueno. Ese, como dicen por allá en el DF, cuesta bien mucho, ¿sí? Entonces, importante tomar en cuenta el gasto de nuestros pacientes. Los antihistamínicos, no es la palabra que está allí, no están contraindicados, no sirven de nada. Oiga, pero en la rinitis, es otra cosa. Sí, en la rinitis, allí sí los vas a poder utilizar. Los vasoconstrictores, dice que los puedes utilizar, pero si no hay moco, ¿sí? Entonces es bien importante este dato. Los mucolíticos están igual que los antihistamínicos, no nos son de utilidad. Y bueno, lo que les decía hace rato, hidratación es un tratamiento no a base de los antimicrobianos. El agua cura, eso es importante, esto es otro tema. Ahora sí llegamos al tratamiento. Y yo adrede estoy dejando esta diapositiva, traigo 2 diapositivas sobre el tratamiento. Y van a decir, doctor, como ya está viejito, está saliendo con su rollo de usar los beta-lactámicos. Ahí debe estar la penicilina también, que es un beta-lactámico. Sí se puede utilizar los beta-lactámicos. Nada más, si los utiliza los beta-lactámicos, utilízalos como debe de ser. Utilízalos con la dosificación, que ahí está la dosis. Llegan los pacientes muy monos a tu consultorio y ¿qué dicen? Pues yo ya me automediqué, doctor. Yo ya me estoy tomando 500 miligramos de ampicilina cada 12 horas. 1 gramo cada 24 horas, ¿es lo que ocupa?
mínimo ocupa 2 gramos en 24 horas. Y recordemos la vida media, recordemos la farmacocinética, recordemos la farmacodinamia del medicamento. Entonces, bien importante este dato. Esto es mi experiencia personal. Esto como médico general, en mi consultorio con mis pacientes, a mí se curan los pacientes. Y no hay que escoger la cápsula de 500 miligramos, hay que darle la tableta de 1 gramo, que sí hay esa presentación. Entonces ya con eso prácticamente está resolviendo el problema. Entonces importante este dato. Y bueno, esta literatura que yo traigo aquí para decirles esto, sí podemos utilizar cefalosporina, pero debe de ser de segunda generación. Y también yo tengo éxito, Cuando llega un paciente ya multitratado con ampicilina cada 12 horas, 500 miligramos, ya no le busco. Ya lo más seguro es que ya va a tener resistencia o ya hizo resistencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer allí? Pues directamente me voy a la cefalosporina. ¿Es muy cara, doctor? Pues sí. Y si quiero tener seguridad, pues la doy de patente, ¿sí? Y si no, bueno, pues ni modo, que la compre en genérico, ¿sí? Entonces, importante esto, pero también vuelvo a lo mismo, las dosis. Tengo un niño de 12 años, le voy a dar 250 miligramos. Tengo un adulto como lloviznando, así un poco indecente en peso, pues no me la voy a pensar, no le voy a dar 250 miligramos, le voy a dar 500 miligramos cada 12 horas. Bien importante este dato, doctores, para que ustedes lo chequen. Y todavía también tenemos la amoxicilina con el ácido clavulánico. Volvemos a lo mismo, tenemos presentación de 500 miligramos de amoxicilina y 125 miligramos de ácido clavulánico. Entonces, el de 500 vamos a escogerlo para un chico o un adulto de 30 a 40 kilos. Para una persona de 70, 80 o más kilos, bueno, hay que tener el otro fármaco. La otra presentación de 875 sobre 125. Y ahí está la dosis. Muchos compañeros me consta que dicen, yo no veo, sabemos que no vamos a ver casi rinoceronte en un pediátrico, pero sí vamos a ocupar este fármaco para una u otra patología, ¿sí? Entonces, hay que utilizar la dosis como es, hay que utilizar la suspensión como es, pero ahí está cuánto miligramos por kilo, lo divides entre 2 y te sale bien, porque ahorita, insisto, las demandas están a la orden del día, ¿sí? Y te equivocas, en no hay problema, pero en un amiglucósido, ahí sí hay problema. En vez de darle 100 miligramos a un niño de 3, 4 años, le das 500 y pues si sabes correr o si tienes un buen abogado lo vas a ocupar, porque la vas a causar hipotermia, ¿sí? Entonces es importante este dato de manejar las dosis como debe de ser. Miren, este es otro y ustedes allí pueden ver la bibliografía, nos está recomendando qué es lo que debemos utilizar. Ahí ni por de broma está utilizando la penicilina ni la amicacina. Y ahí nos está diciendo qué sí y qué no, y cuándo sí y cuándo no. Pero también nos está diciendo, lástima que está muy llena de texto, lástima que nos está diciendo, no sé si lo alcancen a visualizar, pero nos está diciendo que utilices la dosis exacta, ¿sí? Te lo está diciendo. Entonces ustedes sabrán, el criterio del médico es bien importante. Tenemos soporte para los dos tratamientos a base de antimicrobianos. Afortunadamente, mi sucesor que sigue ahorita va a hablar de la resistencia a los antimicrobianos,
perdón, el uso indiscriminado de los antimicrobianos. Entonces seguramente él nos dirá algunos datos que los podemos compaginar con lo que yo acabo de decir. Entonces bien importante, yo repito, mi experiencia es la anterior y más práctica que esta, que está aquí, pero tampoco la puedo desechar, ¿sí? Bien, pues vamos llegando a las conclusiones, ¿qué les parece? Y bueno, tener en mente, y yo espero que los haya convencido que ese era mi objetivo, en primer lugar, que es una enfermedad frecuente. En segundo lugar, que no ocupamos de paraclínicos, ni de exámenes, ni estudios de gabinete. Ojalá les haya convencido con esta plática. Y los haya convencido de, hay otra cosa importante también que se me pasó decirlo. Este autor o estos autores nos dicen que se debe utilizar 14 días, 14 días. Y este otro autor nos dice que 5 a 7 días. Entonces, yo no me voy a pelear con esto, pero si yo ya ustedes verán si quieren que entremos en controversia. Pero yo les confieso algo y no sé si esto vayan a decir, Morales debe de estudiar. A mí los macrólidos, los primeros 2 sí me convencen. La eritromicina sí me convence. La claritromicina sí me convence. La acitromicina, la verdad, una dosis, 2 dosis, como que a mí no me convence, ¿sí? Pero es mi experiencia, ¿eh? No sé si ha sido mala suerte para mí cuando lo he utilizado en los pacientes. No, repito, es un ejemplo que estoy poniendo, no en una rhinosinusitis. Entonces es importante este dato para que ustedes lo piensen. Y este autor nos dice que 5 días, pero también esta diapositiva nos dice que si con un tratamiento de 7 días, el esquema que todos traemos en mente de 7 días, nuestro paciente ya no hay síntomas, ya no tenemos por qué darle los siguientes 7 días. Entonces no está cerrado, no está cuadrado el dato, ¿sí? Y yo acá en este otro, como que sí lo veo un poco cerrado, porque dice que 5 días, 5 o 7 días, no da margen a utilizarlo más días. Entonces es importante este dato. Si ven ustedes un paciente, ese sí es una sugerencia, ojalá la quieran aceptar, y una experiencia de un servidor. Si están ustedes ya ante una rhinosinusitis subaguda, ahí sí, doctores, un favor, 14 días. Lo pueden ustedes salvar del gasto de caer con el otorrino y caer a otro tipo de manejo, ¿sí? Entonces ahí sí, 14 días, convenzan a nuestro paciente de esa situación. Bien. Las radiografías ya lo dijimos, pero eso queda a la mente de ustedes. Oiga, ni siquiera un perfil de nariz, no, o una de Cowell, tampoco, no te va a dar eso. Entonces es importante tomar en mente esto. Los pacientes deben de referirse, eso es bien importante en una rhinositis subaguda y más si es crónica. Y ya sabemos, doctor, ya que te dice el doctor, oye, ¿desde cuándo trae este problema? Cuando tú le pides el tiempo de evolución, ya con eso te está diciendo mucho tiempo y te está diciendo el diagnóstico, ya lo tienes. Que el médico de primer contacto conozca sus límites, eso es bien importante, ¿sí? Y más por las demandas, Importante la relación médico-paciente, eso es importantísimo. Los pacientes, no es lo mismo, yo me gusta hacer una reflexión como médico de primer contacto. No es lo mismo que el paciente diga, voy con mi doctor, que voy con el doctor. Es distinto, ¿eh? Cuando dice, voy con mi doctor, como que lo está diciendo, es de mi propiedad ese gordo, ¿no? Al menos cuando van conmigo.
que me lo refieren así. Te tienen confianza. Eres su médico, yo que tengo la fortuna de 40 años de servicio, entonces te tienen confianza. 3 generaciones llevo atendidas, ¿sí? Entonces es importante este dato. Esto ya lo dijimos, que la presencia de más de 12 semanas hay que referirlo, ¿sí? Y con esto cerramos el tema de la rinoceronte subaguda. Yo quisiera dar paso, traigo la rinoceronte crónica, pero ya ahorita me dijeron que el tiempo se agota. ¿Qué les parece si sobre la rhinosinusitis la dejamos ahí? No sé si haya preguntas o respuestas. Si alguno de los presentes cuenta con alguna pregunta, este es el momento. Sí. Doctor, solo tengo una pregunta o comentario. Cuando usted se refirió a 5 días más de tratamiento, era cuando ya habían desaparecido los síntomas. No sé si había alguna mención de que solamente 5 a 7 días como tratamiento total. Yo solamente vi la que decía 5 días después de haber desaparecido los síntomas. No sé si en lo que usted se documentó también había donde decía 5 a 7 días, porque sí me parece un tiempo muy corto, como usted bien lo dijo. Muchas gracias, su comentario. Seguramente no lo mencioné, pero sí lo menciona, así como usted dice, doctora, de 5 a 7 días, y en la primera diapositiva que manejaba yo, donde está la cefalosporina de segunda generación, ahí dice que 5 días después de que se quitan los signos y síntomas, pero hace hincapié de que deben de haber pasado los 7 días, no antes. Sí, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, una felicitación por la brillante ponencia que nos acaba de vertir el doctor José Morales Acosta. Y la otra es, en base a lo que tú nos has vertido, que súbitamente el chip o el pensamiento o la forma o la conducta de la gente cambió súbitamente. Actualmente cualquier paciente que te llega a la consulta general, por lo general a nivel institucional, luego te pide que lo mandes con el especialista. Traes una sinusitis, una rinoceronte, mándemele con el otorrino, me duele el hombro, mándame al traumatólogo. Entonces, esta labor que está haciendo el compañero a nivel de la Asociación de Médicos Generales y Familiares es muy bueno, porque se está abusando del recurso del especialista. O sea, hay situaciones que considero que en la medicina yo creo que el 95 al 97% las puede solucionar el médico general y lo demás va para el especialista, y no invertir al revés, porque entonces el médico general pues nomás se va a convertir en un derivatólogo y no va a tratar nada. Entonces yo realmente te felicito por esta ponencia. Eso de los antibióticos también, cualquier cosa, antibiótico. Y cualquier fiebre, cualquier síntoma, antibiótico. Enfermedades como el dengue, no, antibiótico. COVID, antibiótico. Bueno, hay un momento en que sí se puede echar el recurso de los antibióticos, pero hay un momento adecuado, no cuando vamos a decir, el cuadro está debutando, vamos, y que es viral. Ahí no. Ya cuando se empiezan a ver signos de infección, por ejemplo, que en una radiografía yo te veas algún infiltrado a nivel pulmonar, bueno, pues ahí sí ya recurres, incluso recurres a derivar al paciente a otro especialista. Pero si de primer contacto tienes tú los elementos,
los recursos y el conocimiento lo puedes resolver tú fácilmente. Y no me queda otra más que agradecer la ponencia que has hecho el día de hoy, y a ustedes también un agradecimiento por escucharme. Gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que los puntos que virtió el doctor son ciertos. Si tú sabes hacer el diagnóstico de una rinosinusitis, no tienes por qué enviarlo al especialista. Es bien importante. Y también convencer que te tenga confianza el paciente, porque el paciente luego va a decir eso. Y un ejemplo que pongo yo, si ahorita en este momento alguno de ustedes que ya me conoció me saluda en la calle, que me daría mucho gusto, y si van acompañados de quien sea, ¿cuál es la pregunta de cajón? Ustedes dicen, te presento al doctor Morales, ¿cuál es la pregunta de cajón que les van a hacer su acompañante a ustedes? ¿Qué especialidad tiene, doctor? Y el otro médico general empieza a pujar. Yo hago la cirugía general. No, hay que decir lo que somos. Soy un médico general actualizado. Y se me olvidó utilizar una premisa que yo utilizo en nuestro colegio, que aprovecho para decirles, están invitados, sesionamos los viernes 1 de mes. Estamos al final del corredor 7, ahí traemos información. También tenemos un congreso anual, va a ser en octubre, ¿sí? Esta sería la 13ª edición. Todos lo llevamos a cabo en el Hotel Fiesta Americana Minerva. Entonces es importante este dato. Pero lo que iba a decir, que yo digo y sostengo, que el médico general actualizado es especialista de lo frecuente. Yo lo digo, ¿sí? Y creo que si estás actualizado, eres especialista de lo frecuente. Y una rinosinusitis es frecuente, una rinorrea es frecuente, una diarrea es frecuente, una amigdalitis es frecuente, etcétera, etcétera. Y lo que dijo el doctor, el 70% lo resolvemos nosotros de las enfermedades y el 30% se lo dejamos a los especialistas. Y no al revés, como dijo el doctor.